¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado de la economía? México está bien económicamente porque el tipo de cambio está estable. Que hoy en día hay americanos, hindús, austriacos, españoles y que están inundando la Ciudad de México, que están desplazando a gente. Ese fenómeno se ha denominado gentrificación. Si antes yo, como una persona de a pie que no gana arriba de 50,000, 100,000, 200,000 pesos, pues evidentemente no puedo pagar esas rentas que otros ya llegaron a poder pagar. Por tanto, el mercado de los oferentes pues se sube. A nivel social, sí ocasionó un problema. A nivel economía mexicana, le hace bien, le hace muy bien. ¿Cómo se puede salir adelante en México? Oye, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Mentes Excepcionales. Y la verdad, veníamos platicando y bueno, ¿por dónde entramos? Pues venimos pensando, ¿por dónde le vamos a entrar a la plática con Javier? Pero bueno, pues eres todo un erudito de la economía, pero también de los riesgos. Entonces, hoy vamos a estar platicando contigo varias cosas y que surgen muchas dudas, porque son temas que regularmente no se hablan a profundidad. Y bueno, quisiera que nos platicaras, pero antes de empezar, quisiera que nos platiques quién es Javier Cobos. Muchísimas gracias, antes que nada, por invitarme a tu programa. De veras que es un gusto, el momento en el que me hicieron precisamente ustedes la invitación. La verdad es que para mí es pues un honor estar aquí con ustedes, que entre en un segmento llamado Mentes Excepcionales. Para mí la verdad es que es como, pues, oye, gracias. O sea, yo no me considero exactamente excepcional. Yo creo que todo el mundo somos excepcionales, porque todo el mundo somos únicos e irrepetibles y por tanto somos excepcionales. Somos una excepción al resto. Todos, sí. Todos. Yo soy una excepción al resto, sí, por definición, y tú igual. Sí, todos. Entonces, bueno, gracias por estarme recibiendo en un segmento que le llamen Mentes Excepcionales, pero a lo mejor, sí, somos todos excepcionales. Por y bueno, y gracias. Y sí, mira, yo estaba leyendo tu currículum y a ver, me llamó mucho la atención ese tema de que estuviste haciendo pasantías. Bueno, tienes maestría en la Universidad de Massachusetts. En la Universidad de Columbia, la maestría en administración pública. Sí, okay. No, del MIT es una certificación en plataformas digitales y transformación digital. Transformación digital. ¿A qué se refiere eso, transformación digital? En esa certificación, en particular en el MIT, lo que te enseñan básicamente es decir, ¿sabes qué? ¿Cómo pasó la vida de contar con, vamos a hablar de ya en temas digitales, de usar Internet para comunicarte, a después utilizar ya específicamente aplicaciones de compra y cómo ha evolucionado no solamente el tema de que tú tengas una aplicación en la que puedas hacer transacciones financieras, etcétera, sí, sino a cómo han evolucionado las plataformas digitales, pues se llaman Digital Transformation y plataformas, esta certificación, por ejemplo. Y ahí lo que te dicen es cómo es la estrategia para que una plataforma digital sea exitosa, ¿no? Y te habla, por ejemplo, de todas las características. Una de ellas, por ejemplo, es que sea colaborativa. O sea, cuando tú eres el único emisor de información y pum, es una monserga, estar teniendo que mantener actualizada tu plataforma para llamar la atención es mucho más fácil y es mucho más rico cuando la haces colaborativa, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo la haces colaborativa, perdón? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Waze, ¿no? Vas en el camino y eso es una plataforma colaborativa, porque lo que hace al final del día es que sí, te ayuda a saber tu camino. Te va diciendo dónde están los baches, si hay tráfico. Exacto. Y si están los policías. Exacto. ¿Y quién le dijo a la plataforma dónde estaban los baches? La data. Los mismos usuarios. Porque claro, una parte sí. donde tú le picas y le pones peligro y dices cuál es el peligro. Pues sí, va retroalimentando la... Eso es lo que hace una red colaborativa. Ok. ¿Y cómo a ver, Javier, ¿y cómo se te ocurrió todo esto? O sea, yo quería preguntar cómo empezaste a interesarte por ese tipo de temas, por la economía, por la transformación digital, ¿cómo se te ocurrió irte a hacer una pasantía al Congreso de Estados Unidos? Platícanos de esa parte. Pues mira, yo creo que desde chiquito uno como que va teniendo sueños, va teniendo ideales y a veces a lo mejor en ese momento no sabe cómo cristalizarlos, ¿no? Desde los años, ¿qué te puedo decir? 80s, o sea, yo nací en 74. Entonces, desde los años 80 se empieza a adquirir un poquito de conciencia que tu país tiene necesidades muy grandes y que tiene desigualdades muy grandes. Que tú vas en un coche gracias a las circunstancias, a Dios, a las bendiciones que hemos recibido unos y otros de manera distinta y otro pues te está pidiendo para comer para el día, ¿no?
dices, no, esto como que no me cuadra. Y ves que la gente está, bueno, en los 80s, en los fines de los 70s, principios de los 80s, después una segunda crisis financiera que tuvimos en los 80s, ves que la gente se preocupa mucho por el tema de hiperinflacionario. Pues, ¿por qué pasó lo de la hiperinflación? ¿Y por qué tenemos 150% de inflación? Yo estaba muy chico, pero sí percibía preocupación en el ambiente. ¿Qué es eso? Exacto, ¿qué es eso? No lo entiendo, pero la gente se preocupa y me queda claro que le desgasta en su paz mental, le desgasta en su posibilidad de tener un mejor nivel de vida. ¿Y yo qué voy a hacer o sea, sí tengo que hacer algo influir al menos un poco para que esto sea menos doloroso o para que al menos hubiera factores para que esto simplemente desaparezca, ¿no? Desde chiquito como que sí tenía como esa inquietud. Y pues, yo siempre fui un escuincle perfectamente normal como cualquier otro, pero como que a lo mejor era un poquito más sensible, quizás, un poquito más sensible al tema social. Yo todas las tardes me iba a andar en bici, o sea, en el área de aquí de la ciudad de Puebla donde yo vivía, pues apenas estaba poblando, ¿no? Entonces había muchas construcciones, montañas de arena, pues a mí me encanta hacer rampas con las vigas y caminar por las vigas y hacer rampas con la arena y saltar en la bici, rompí más de una bici. Sí, siempre fui como muy inquieto, nunca me gustaba hacer solamente lo que me tocaba hacer, siempre me gustaba hacer otra cosa, pero eso ya como que ya era un poquito un tema de personalidad, pero todo mundo tenemos, o sea, la capacidad de explotar nuestra propia personalidad, ¿no? Claro, pero ¿y cómo surgió la idea de estudiar economía? Porque fíjate que sí, un poquito derivado precisamente de esa como inquietud, de decir, a ver, o sea, yo de hecho en prepa no sabía exactamente qué, o sea, sí sabía qué quería hacer, pero no sabía qué carrera me lo iba a hacer posible. Uh-huh. O sea, yo necesito una carrera que se enfoque a resolver las necesidades sociales de un país o de una ciudad o de un estado. Que se enfoque en eso y que utilice herramientas serias para solucionarlo. Que meta el tema de matemáticas. Siempre me gustó el tema de las matemáticas, era bueno para las matemáticas y yo pues, que utilice matemáticas porque lo sé usar. Y seguramente debe haber una combinación y debe de haber fórmulas matemáticas que te resuelvan realidades sociales. Entonces, ¿dónde está como que el encuentro en teoría de conjuntos, ¿no? El conjunto solución en donde embonamos la parte de capacidades matemáticas con sensibilidad social y resolución de conflictos, de problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y alguien me dijo, oye, ¿y economía no te late? Yo, pues no, pues estos cuates ven cosas muy etéreas, ¿no? Y la verdad es que pues me dio la curiosidad y ya me metí al programa y dije, no, sí, o sea, sí resuelve lo que yo necesito. Y la verdad es que cuando estaba yo en la fila para matricularme en la universidad, tenía clarísimo que era economía, o sea, llegué y fue lo que pedí. Con el paso del tiempo me di cuenta que un tema muy complementario a la economía cuando estuve trabajando, estudiando en la UDLA, pues era el tema de la capacidad de influir en la sociedad a través del gobierno. Entonces, por eso es que me fui a la maestría en administración pública posteriormente. Entonces complementé un poquito por ahí, ¿no? Y un poquito más adelante, y ya te platicaré después, el tema también de derecho. O sea, cuando me di cuenta que al final del día las matemáticas funcionan muy bien, la teoría del consumidor funciona muy bien y si la insertas en la parte de legislación y legislas adecuadamente, logras que los ciudadanos tengan más incentivos a cumplir la ley que a no cumplirla, porque cuando no tienes idea de la teoría del consumidor adentro de la ingeniería legislativa, desarrollas legislación perfectamente incumplible. Y el chiste es desarrollar legislación que más bien sea facilitar, porque tenga el objetivo de que resuelva un conflicto social o un conflicto, una falla de mercado, ¿no? Pero al mismo tiempo que sea posible cumplirla. Y es más, que en algún momento pudiera ser más atractivo cumplirla que no cumplirla. Y si no sabes la parte matemática, difícilmente vas a poder desarrollar esa parte. Y eso fue lo que te dio a ti la economía. O sea, la economía te da la capacidad de análisis para decir, oye, cuando quieres hacer legislación, vas a decir, esta legislación no va a jalar. Oye, ¿de dónde crees que venga el miedo de la gente o la flojera de hablar de la economía? Yo creo que hay una barrera de lenguaje. Los economistas y los financieros, y yo lo vi desde que estaba yo trabajando, cuando estaba yo estudiando economía, como al segundo, tercer semestre, por ahí así, al mismo tiempo me metí a trabajar. Digo, siempre como que me gustaba hacer dos cosas, ¿no? Estaba estudiando y siempre me metí a trabajar. Me metí a trabajar en una casa de bolsa
Y me daba cuenta que el ambiente financiero, muy aquí, lindos y así, hablaban otro idioma. ¿Qué idioma? ¿De qué hablabas? ¿O qué veías? O sea, es que en lugar de decirte, no sé, ¿cómo te puedo decir? O sea, podías tú decir, es que el M1 en la economía está creciendo y por lo tanto está presionando la inflación. ¿Qué es el M1? Pues, ¿qué es el M1? No, espérate, déjame te explico cómo funciona la inflación. Hay una cosa que se llama Banco Central, que es el encargado de que haya más o menos dinero en circulación en la economía, ¿no? Esa lana, esos billetes y monedas que tú y yo estamos intercambiando, de alguna manera es regulada por una entidad que se llama Banco Central. Esa cantidad de lana que fluye en la economía y que está en circulación puede ser más o menos. Es el M1. ¿Por qué me dice M1 si me pudieras explicar bien las cosas? Entonces, ocasionas un divorcio e incluso una reticencia a entender temas de economía. Pues, ¿por qué no lo entiendes? ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando no lo entiendes? Piensas que eres el único que no entiendes. Entonces te sientes idiota. Claro. Y yo no me quiero sentir como idiota, entonces mejor me callo y mejor no lo volteo a ver. Pero si hay alguien que te dice, no, güey, o sea, la inflación es causada porque hay un exceso de medios de medios de pago en una economía donde no crece al mismo tiempo que está creciendo los medios de pago, ¿no? Yo recientemente le ponía a una persona un ejemplo de la inflación, por ejemplo. Sí. Si tengo 2 minutos, te la explico en 2 minutos. Sí. Okay, va. Tienes una economía de 100 manzanas, 100 personas y 100 pesos. ¿Okay? Es súper sencillo, ¿no? Una economía, 100 manzanas, 100 personas, 100 pesos. Si tú conjuntas todo eso y haces un mercado, ¿cuánto vale la manzana? Un peso. Porque todo el mundo, sí, cada quien tiene, son 100 personas, cada quien tiene un peso y hay 100 manzanas. Entonces tú tienes la capacidad de comprar una manzana. Pero entonces pues, llega el gobierno y como sucedió en los años fines de los 70s, 80s también, donde Banco Central no era independiente y el gobierno tenía la capacidad de imprimir dinero a lo loco. Ok, sí. Entonces, ¿qué pasa con los 100 pesos? Pues ahora no tienes 100 pesos en la economía en su conjunto, ahora tienes 300. ¿Cuánto vale la manzana? Pues sigue 300. La manzana ya te vale 3 pesos. Como en la economía de 300 pesos, o sea, como en la economía... Ahí te va de regreso. Sí. Ahí te va de regreso. Oye, por eso no me gusta hablar de eso. No, pero es que, o sea, cuando te lo explican mucho más sencillo, tú dices, ok, entonces no es rocket science. O sea, me sentí como Jordi Rosado ahorita, güey. No se necesita ser erudito para entender eso si te lo explican bien. Es como el mito de que soy malo para las matemáticas. No eres malo para las matemáticas, te las explicaron mal. Ok, a ver. Pero bueno, va. Regresa. Otra vez. Recapitulando otra vez, a ver. Si tú tienes 100 personas, 100 manzanas y, ¿qué dijimos? Y 100 pesos, ¿no? Si en lugar de 100 pesos en circulación tienes 300, todo mundo, en lugar de tener en promedio un peso, ya va a tener 3. Y por tanto va a poder comprar 3 manzanas. Sí. Sin embargo, el número de manzanas disponibles sigue siendo 100. Y entonces tú vas a demandar 300 manzanas cuando solamente hay 100. Te faltan 200 pues, para poder... Lo que sucede... Atender esa necesidad. Haz de cuenta que ya tengo más lana, ya puedo comprar más manzanas, pero todos mis vecinos también. Y entonces lo que sucede es que el mercado dice, pues mi manzana ya no vale 1, para que se equilibre y todo el mundo vuelva a tener una manzana, tiene que valer 3 pesos. ¿No? ¿Sí me doy a entender? Sí. Eso es inflación. Cuando empieza a haber más medios de pago en circulación que bienes disponibles. O hay una mayor velocidad de crecimiento de los medios de pago en circulación que los bienes que están disponibles. Okay. Pero ese es un mero ejemplo de decir, te pueden explicar el tema de inflación con peras y manzanas, literal. Sí. En cambio, muchas veces sucede, y digo, cada quien es su estilo, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, en el medio financiero, cuando estaba yo trabajando en casa de bolsa, el medio financiero, pues sí te hablaban de cosas, el interés compuesto y el no sé qué. Y yo, ¿por qué se llama interés compuesto? Bueno, porque literal los intereses se van metiendo en el capital de manera incluso, ¿cómo se llama esto? Instantánea o mensual. Entonces, ok. Y entonces, ¿por qué la fórmula es así? Entonces, ¿sabes? Existe, y regreso un poquito a tu pregunta, ¿por qué a uno no le gusta la economía? Porque a veces resulta que no la entiende. Y es un poquito lo que en algún momento que me invitaron a escribir en un periódico digital regional, es un poquito lo que me gusta también hacer. No escribir para, pues pegarle a temas políticos o regionales o coyunturales,
sino más bien como que aportar herramientas de análisis muy, muy sencillo para decir, oye, no necesito hablarte en chino porque uno, no vas a entender. Otro, pues ¿para qué te quiero pantallar si lo que quiero es transmitirte herramientas de discernimiento, herramientas analíticas, para que tú por tu cuenta puedas tener un juicio propio y no te vendan chocolatitos o corcholatitas o espejitos, así, ¿no? Tú solito, o sea, si yo te puedo compartir las herramientas en tu idioma y te hago capaz de analizar, va a ser más trascendí. fácil entender la información. Va a ser mucho más fácil entender la información. Pero no cambia, porque al final del día pues está ahí la información, uno no hace nada u opina, pero pues no pasa nada, no cambia nada, ¿no? Sí, pero digo, uno que quisiera que con la capacidad de influencia que uno tiene en su momento, pues cambiar la realidad, ¿no? A uno le toca cambiar la realidad en su entorno lo más posible. Ok. Entonces, ¿entiendes cuál es la mayor mentira que nos han contado de la economía? ¿Cuándo? A nosotros. ¿Cuándo? O sea, en este sexenio, pues, no sé, siempre nos cuentan mentiras, entonces. Yo creo que hay grados. ¿La peor mentira cuál ha sido? Yo creo que si estamos hablando de los últimos meses o el último año, digo, para situarme en un horizonte temporal, o sea, en un momento, porque pues, o sea, ha habido, ¿cómo te puedo decir? Grandes mentiras y grandes, pues, no sé, o medias verdades más bien. Sí, es verdad. En muchos, en infinidad de momentos de la historia de México y de la historia económica de México. Pero bueno, probablemente tú estés pensando en el último año. Yo diría que una de las grandes mentiras que nos han hecho creer en general es México está bien económicamente porque el tipo de cambio está estable. Es una mentira. O es una verdad a medias, mejor dicho. No porque el tipo de cambio esté estable quiere decir o es un indicador de que nuestra economía es saludable. Okay. Si estás viendo que la inversión extranjera directa está decreciendo en términos reales, porque tampoco puedes, es otra cosa, tampoco puedes comparar cuánto tienes de inversión extranjera. La inversión extranjera directa, para no hablar en términos muy complicados, la inversión extranjera directa es la lana que los americanos o que los europeos, etcétera, meten en México en fierros, en fábricas, en terrenos, en naves industriales, en robots, para producir en México. Esa es inversión extranjera directa. Si yo estoy viendo que esos flujos de inversión extranjera directa, que son los que crean empleos, fortalecen la economía y le brindan dentro de lo que cabe una mejor calidad de vida en promedio al mexicano. Pero si yo veo que hoy fue 100 y el próximo año, en el mes correspondiente o comparable, es, ¿qué te puedo decir? 102, ¿no? Y entonces me dices que creció 2% y ese es récord, ¿no? Porque nunca habíamos tenido este monto total de inversión extranjera directa. Yo espérame tantito. ¿Y la inflación? ¿Que fue de 3,5, por ejemplo? Si le incorporas la inflación, en realidad tienes un decrecimiento. Uno. Claro. La otra, ese 2% adicional que supuestamente creció, sí creció nominalmente, pero no realmente, porque no estás incorporando la inflación. O sea, hoy tus pesos compran menos que lo que compraban hace un año. Por lo tanto, ese incremento es relativo. No es un incremento en realidad. En términos reales es un decremento. Bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, yo por eso di clases algunos años en la universidad, en el departamento de economía, actualmente doy clases en la maestría en Derecho, pues trato de como que platicárselos a mis alumnos y decir, no se vayan con lo que le dicen los periódicos, incluso con los diarios de economía, ¿cómo se llama esto? Especializados, perdón. Pues no se vayan con lo primero que les dicen, o sea, analicen un poquito más. Entonces, lo que a mí me gusta mucho es decir, a lo mejor a mí no me lo dieron. Yo sí te quiero dar a ti las herramientas para que tú por tu cuenta puedas y tengas la capacidad de analizar. Y no me necesites a mí. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas para nosotros los mortales que no entendemos mucho de la economía, mucho de la inflación, mucho de todas estas variables que hoy en día están jugando en el día a día y que la mayoría de las personas ni las entendemos ni sabemos cómo se aplican?
Eso es lo que trato de resolver cuando escribo y cuando publico. Eso es exactamente lo que trato de resolver. Es decir, te están diciendo, a ver, ¿de qué publiqué la semana pasada? Te están diciendo, la semana antepasada, que el tipo de cambio está estable y entonces, por lo tanto nuestra economía es saludable. Pero la estabilidad del tipo de cambio se debe cuando menos a 3 variables. No quiero meter en rollos muy técnicos, pero bueno, es flujos financieros en portafolio, o sea, lana que entra y compra pesos y como demanda pesos, eso es lo que pasa, ¿no? Demanda pesos y el peso entonces se aprecia, ¿no? Porque entra lana en efectivo y están comprando. Y compran instrumentos financieros, sobre todo entre instrumentos financieros libres de riesgo, como los CETES, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los van a comprar ¿cómo se llama esto? En pesos y no en dólares? Pues porque el peso les paga anualmente el 8% cuando el dólar les paga el 4%. Hoy. Okay. Entonces, ese diferencial hace atractivo soltar dólares, comprar pesos, demandar pesos y pues que el dólar se aprecia. Otra de las variables que hace que la gente compre pesos, por ejemplo, ¿sí? Es que necesita pesos para comprar terrenos y hacer naves industriales. Eso es inversión extranjera directa, lo que platicamos hace un ratito. Ajá. Bueno, esos flujos financieros que entran al momento que demandan pesos, aprecian y fortalecen al peso porque lo quieren, ¿no? Un público que quiere el mismo bien, pero es el mismo público y hay más público que quiere ese mismo bien, hace que pues, su valor crezca. Intuitivamente creo que es lógico, ¿no? Sí. Bueno, eso sucede también en las grafiquitas y en las matemáticas, pero intuitivamente es lógico. El precio se aprecia, tanto por la compra de pesos por instrumentos financieros como la compra de pesos para poner fábricas, ¿no? Sí. Y la otra es cómo también se demanda el peso, pues a través de las remesas familiares, ¿no? O sea, nuestros connacionales en los Estados Unidos mandan lana en dólares, o sea, ganan en dólares, en algún momento se convierte a pesos, se demanda el peso, se aprecia el peso. Entonces son 3 variables, al menos hay más, pero por lo menos esas 3 variables son de las más fuertes, que son las que determinan la estabilidad del tipo de cambio. Okay. Hoy por hoy, ahí es donde me gusta, como en mis publicaciones, decir, a ver, fíjense que de esas 3 variables, 2 vienen en franca picada. ¿Cuál es la que está manteniendo al tipo de cambio estable? La única que no está en picada, que son los flujos financieros mucho más líquidos. Por ejemplo, y mañana se pelan. Ese es el problema. Entonces, no te vayas con la finta. Parece una economía estable, pero está un poco ¿cómo se llama esto? Malentendido. El tipo de cambio estable no es un indicador de salud financiera. Entonces, eso es un mero ejemplo. Sí. Pero es como decirte, ahí en las columnas que publico en esa columna y en algunos otros medios, que de repente me han hecho favor de ofrecer. Por ejemplo, un despacho de abogados en Oaxaca también me invitó y publicamos ahí cada mes. Y así, ¿no? Herramientas para que tú puedas analizar que lo que estás viendo en el entorno no es exactamente como te lo están contando. Básicamente, no sé si me doy a entender. Sí. Digo, más o menos entiendo el punto sin ser economista. Y bueno, al final del día, el entorno nos va a servir para tomar decisiones o mejores decisiones. Sí, claro, exacto. Cuando me dicen, no, pues entonces ya en mi día a día, pues, ¿qué decisión tengo que tomar si estoy viendo que la economía en México va en X patrón o en X tendencia o en X otra tendencia, ¿no? Pues ya tú tomas tus decisiones. Lo que a mí me apasiona, digamos, hacer es yo te doy las herramientas para que tú seas capaz por tu cuenta de analizar y tomar tus propias decisiones sin que yo te dé la decisión, sin que yo te diga lo que tienes que hacer, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como consultor, te dicen, entonces, ¿qué hago? Dije, bueno, tienes estas opciones. Yo te doy las herramientas de análisis y tú solito vas a concluir cuál es la mejor. Si yo veo que no estás concluyendo bien, a lo mejor te empiezo a dar como más elementos para ver que estés tomando todo lo necesario. Y si aún así, ya por un tema más, no sé si le puedes llamar de creencias, de religiosos, de ideológicos, eso quería decir. Ya quieres una opción que realmente no te está conviniendo, pues bueno, pues ya yo no puedo hacer nada, ¿no? Ya es tu decisión. Es tu decisión, pero informado estás. Sí. O sea, mi papel es decir, lo que platicamos hace un ratito off the record, ¿no? Yo no te voy a dar el pescado. A mí me gusta mucho más enseñarte a pescar porque yo mañana no voy a estar. Claro, es lo que decías ahorita iniciando la plática, ¿no? Sí, claro. O sea, oye, ¿y cuál dirías que es el cáncer silencioso que no permite
en la economía que no permite que se desarrolle México o que frene el desarrollo de México? La educación. Yo creo que cuando, o sea, la población es mucho más fácilmente manipulable, adoctrinable a tus... Más ignorante. Cuando menos educación tiene. Pues son dos variables. O sea, si tienes menos educación, tienes mucho menos capacidad de análisis. Si tienes menos capacidad de análisis, eres mucho más fácilmente presa de mi discurso porque no lo vas a analizar. Y cuando menos educación tenga, y si yo soy un gobierno que busca tener las mayorías y no los contrapesos, voy a buscar que seas lo menos analítico posible. Es un caso silencioso, porque el día de mañana, cuando en una democracia no existen contrapesos y tú procuras que tu gente no analice, pues más difícilmente vas a tener contrapesos, ¿no? Claro. Porque si analizan, te van a cuestionar. Pero si tú quieres no tener contrapesos, te conviene que no analicen. Como puedes poner otros ejemplos de otros países, aparte de México, que tenga ya ese cáncer silencioso, bueno, ya no silencioso, ya que está infestado, Pues ya tenemos casos históricos de metástasis, ¿no? ¿Nosotros en dónde estamos? Ya, es súper complicado poder decir, vamos para la dictadura, podría ser muy aventurado decirlo. Y bueno, Aunque pinta todo para allá, ¿o qué? Pero muchos de los elementos que se están llevando a cabo, y no quiero decir nombres, porque aparte, en la ciudad en la que nos encontramos en este momento hay una ley, Están cayendo la gente. hay una ley en la que dice que si alguien se siente ofendido en redes sociales... Sí, lo silencian. Sí, literal, ¿no? O sea, vamos, lo silencian ya legalmente, ¿no? O sea, el artículo 480 del Código Penal Estatal, se modificó y ya está tipificado el tema de ciberasedio, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que describir realidades e hipótesis y dinámicas sociales, pero al menos en este estado tienes que cuidarte de no mencionar nombres. Claro. Oye, pero eso no podemos decir que es democracia, ¿no? Pues no. Porque afecta a los contrapesos, y uno de los contrapesos es la opinión del que analiza. Y cuando ya no la tienes, obviamente, digo, o sea, hay niveles, ¿no? O sea, si de veras estamos hablando que es ciberasedio porque te estoy fastidiando ya a nivel personal, es otro boleto. Pero cuando queda en un terreno tan ambiguo que dices, oye, es que yo no te quise fastidiar, yo me sentí ofendido. Y con eso basta. Porque en la ley, por ejemplo, en este caso, el 480, recientemente modificado, fue en junio, 13 me parece, basta con que se sienta ofendido. Es más, si en el mismo párrafo mencionaste la idea 2 veces, ya puede calificar como de manera reiterada. Y si es de manera reiterada, pues puedes tener 11 meses en el tambo, 3 años, ¿no? Oye, ¿alguna vez? No me digas que eso es democracia y contrapeso. No, para nada. Oye, ¿alguna vez, ahorita que has estado escribiendo, has tenido algún problema de ese tipo? No. ¿Cuidas mucho las formas? Lo cuido mucho. A ver, no quisiera hacer, o sea, cuando ya hay una clasificación de ese delito, cualquiera puede ser clasificable. Incluso los que colaboraron para que eso se gestara, ¿no? O sea, el día de mañana ellos van a estar del otro lado. Claro. Y pueden ser víctimas de su propio... Ahora sí pueden tomarse una sopa de su propio chocolate. Pero bueno, independientemente de eso, no. Yo sí me cuido mucho de describir realidades, dinámicas sociales, ponerlas en términos muy sencillos. Si tengo el tiempo, fundamentarlas en la parte, digamos, matemática o jurídica, incluso en mis artículos, pero sobre todo de junio para acá, y siempre lo he hecho, pero sobre todo de junio para acá, sí me cuido muchísimo de no molestar a nadie. O sea, la realidad en México yo la veo así, y los números no me dejan mentir, porque incluso son los números ni siquiera que yo tengo, son los números que yo bajé de Secretaría de Economía, son los números que yo bajé de INEGI. O sea, no estoy inventando la información ahí está. Y si 2 más 2 son 4, pues, no, o sea, ¿en qué momento estoy mintiendo, no? Entonces, pero te lo explico y te explico cuáles son los efectos de ese tinglado, ¿no? No me meto con personas, pues precisamente, pues, ¿para qué, no? O sea, además, ¿qué va a pasar? Pleito legal, que sí, que no, y ¿qué gané?
O sea, los que tienen ciertas creencias se van a arraigar más a sus creencias y los que tienen las creencias contrarias se van a arraigar más a sus creencias contrarias. ¿Y qué gané? No, pues mejor me mantengo un poquito más, si le puedo llamar así, neutral, muy analítico, quizás un poquito incisivo, si le puedo llamar así, pero desde el punto de vista técnico, sin hablar lenguaje técnico para que pueda entender el otro, ¿no? Un poquito es eso. Entonces te cuidas de eso y creo que puedes navegar bastante bien. ¿Cómo se puede salir adelante en México? Digamos un poquito en el contexto que comentábamos, ¿no? Que hemos tenido ciertas desventajas, digamos, en la parte de, como vemos, las variables macro, ¿no? O sea, si entra menos lana para poner fábricas y pues entonces el empleo se ve afectado y pues encontrar la chamba es más difícil y hay que estar como que cada vez más preparado para que encontrar una buena chamba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, a pesar de las circunstancias que se han tornado relativamente un poquito más adversas, cómo salgo adelante? Hay que reinventarse. Hay que decir, o sea, lo que solía hacer hace 10, 15 años y me sacaba adelante, me estoy dando cuenta que no me está sacando adelante hoy. Nunca los mismos medios practicados reiteradamente han dado resultados diferentes. Okay. O sea, si ya viste que esto no funciona, hay que reinventarse. ¿Cómo se reinventa uno? Prepárate más. Métete a más cursos en línea. Ahorita, afortunadamente, el tema de la tecnología nos lo permite, ¿no? Y son bastante accesibles, digamos. Es más, hay muchísimos que son gratuitos. O sea, hay páginas como, ¿puedo decir el nombre? Claro. Como Coursera, como que ofrecen una bola de especializaciones que te lo dan gratis. Lo único que va a pasar es que si lo pagas, pues no te van a dar el papelito. Pero al final del día lo que tú quieres es la preparación y lo que tú quieres es el conocimiento. Entonces, reinvéntate. Aprende nuevas cosas. Aprende inteligencia artificial. Aprende todo el sistema blockchain. Cómo invertir en criptomonedas y no regarla y no irte con un fraude, porque luego también pasa. Y entonces a lo mejor puedes asesorar en blockchain. O a lo mejor también puedes asesorar en cómo utilizar la inteligencia artificial en tu negocio para ser muchísimo más productivo. Antes no había ese tipo de cosas que sí podías explotar hoy. Si no te está funcionando y hay circunstancias que están limitando mucho las capacidades para generar ingresos, para crecer económicamente, para lograr tus objetivos, porque pues, desafortunadamente las circunstancias han sido, insisto, en los últimos años un poquito más complejas. Ya es una historia muy larga de explicar, pero siempre hay manera de reinventarse y siempre va a haber un mercado que necesite tus servicios. Si ya tienes claro que lo que venías haciendo no te está funcionando, haz otra cosa. Sí puedes. Las barreras son mentales. Sí puedes. O sea, ¿tú crees que cuando estaba yo en Estados Unidos estudiando, y no creas que porque tenía muchos medios económicos, no. Sí. Yo trabajaba al mismo tiempo. Yo trabajaba, cuando estaba la primera vez que me fui a Estados Unidos a estudiar, para poder costear mis estudios, yo trabajaba de 8 a 11 diario en la cocina sirviendo desayunos. Si no jalaba la cosa. Claro. Y si veía que me excedía un día un poquito en gastos, pedía horas extras los fines de semana para poder compensarme. O sea, pero si quieres, puedes. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían los consejos que tú podrías compartirnos con nuestra audiencia y decir, bueno, sí se puede, pero... Rompe tus límites. Los únicos límites que tienes son mentales. Okay. Son los que tú te pones. Si tú todas las noches dices, o en un fin de semana, vamos a hablar primero de una planeación de un poquito más de largo plazo. Dices, es que yo quiero lograr esto, quiero cambiar mi nivel de ingresos, quiero a largo plazo consolidar mi patrimonio, quiero ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a lo mejor no al primer fin de semana vas a dar en el blanco, ¿no? Duerme bien para que el cerebro esté fresco y tengas margen a la imaginación y a la creatividad, porque si no duermes, la creatividad no funciona. Claro. Y entonces empieza a escribir, ¿no? Pues quiero hacer esto, luego vienen los cómo lo haría papá. Luego los cuándos, y luego les voy poniendo fechas. Entonces todas las noches, ya después que hice mi plan, y digo, esto funciona, sí, yo creo que funciona, pues hay mercado, sí hay mercado, y si no, pues lo voy a intentar, y si no, pues intento otra cosa, ¿no? Pero vamos, lo único que no se vale es no intentarlo. Pues hay que prepararse más, ¿sí? Hay que reinventarse, ¿sí? Pues hay que aprender inteligencia artificial, hay que meterse a nuevos cursos, hay que estudiar otra carrera, otra maestría, otra certificación. Otros idiomas. Otros idiomas. Porque aparte es buenísimo para la cabeza estudiar idiomas, para aprender un instrumento musical. Y dices, si digo que no se puede es porque yo me estoy limitando. Y yo digo que no se puede, pero claro que se puede. Además hay que ver por dónde. Y hay que intentarlo.
e intentarlo una y otra vez. Pues bueno, los grandes descubrimientos, el foco, o sea, N mil descubrimientos fueron resultado de 100 intentos y tantos fallas intentos y fracasos antes. Pero no se dieron por vencidos y tenían la visualización de que un día le voy a pegar al gordo. Uh-huh. Y así es. O sea, hay que levantarse todos los días con la actitud de decir, sí puedo. O sea, el no puedo es una convicción mental. O alguien me vendió la idea que no podía y entonces me la creí. Pero si tú dices, ¿tú quieres decir que yo no puedo? Si yo sí puedo. Bueno, voy a escribir y entonces si rompes el gran problema en problemitas y vas resolviendo todos los días uno chiquito, cuando te diste cuenta ya resolviste grandote. Oye, pues comparte con nosotros cuáles son los pasos para definir una meta y alcanzar un sueño. Desde tu perspectiva. Exactamente, es lo que te iba a decir. Primero es un tema muy personal, muy subjetivo, ¿no? En algunas conferencias que de repente me han pedido que deba, sobre todo a chavos universitarios o preparatorianos y eso, ahora sí que me han preguntado un poquito eso, ¿no? Sí. ¿Cómo le haría, no? Primero que nada, pregúntate qué te apasiona. Si no haces lo que te apasiona, tarde o temprano vas a sucumbir. Primero, pregúntate qué te apasiona. Segundo, ¿soy hábil para ejecutar lo que me apasiona? Si las dos respuestas son sí, o hay ciertas opciones, y esas opciones me doy cuenta que a lo mejor esas 5 me apasionan, o esas 3 me apasionan. De esas 3 que me apasionan, tengo habilidades para 2. Pues bueno, una queda descartada, ¿no? Porque por mucho que me apasione, soy medio bestia para eso, ¿no? Entonces, no, ¿para qué le hago, no? O a lo mejor me puedo reeducar y lo puedo lograr, pero va a tardar un poquito más de tiempo y en términos de efectividad podría demorarme un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en esas 2 que coinciden entre que me apasiona y que soy bueno para eso. Sí. O que puedo llegar a ser bueno para eso. Que, o sea, tengo potencial, ¿no? Ok. ¿Qué problema eso resuelve? Que me puede generar ingresos y que me puede dar de comer toda la vida. Ah, pues esto sí lo aplico a... O sea, a mí me apasionan las matemáticas y me apasionan las ciencias sociales, pues naturalmente debo ser economista. Me apasiona y sé que puedo ser bueno en eso. Y me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho compartir el conocimiento. Bueno, pues tú puedes ser consultor. O sea, es un ejemplo muy práctico, ¿no? Bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser consultor? Pues poner sobre, ¿cómo se llama esto? En blanco y negro, cuáles servicios soy capaz de dar y que le pueden cambiar la vida a los empresarios o que le pueden cambiar la vida a los políticos. Recientemente participé en un programa de evaluación de gases de efecto invernadero en un estado de la República. Okay. A mí me tocó la parte cuantitativa, toda la parte matemática. Pues resuelves problemas sociales. Güey, o sea, aunque no me paguen, lo haría. Oigo, tengo que comer y me gusta vivir bien y comer rico. Pero, o sea, literal, si no tuviera ese problema de que me da hambre, lo haría feliz de la vida. Bueno, dar clases. Me apasiona dar clases. Bueno, dar clases no paga. O sea, no es negocio. No es negocio. Pero es lo más gratificante del mundo. O sea, estar viendo... Pero te apasiona. Oh, sí, claro. O sea, estar viendo los ojos de tus alumnos y decir, güey, ya entendí. Claro. Ya me cayó el 20. El mejor pago de mi vida. El que termine el semestre y que llegue un alumno y te diga, profe, es la mejor clase de economía que he recibido en mi vida. Putz, o sea, mi sueldo es nada. Claro. O sea, bueno, sí, te llena personalmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué me apasiona, no? Regresando a tu pregunta, ¿no? Sí. Luego, ¿qué te apasiona? ¿Para qué soy bueno? Y luego hacer el match, ¿no? Entonces, ya sé que me apasiona y soy bueno. Y que de esos elementos me pueden servir para ponerlos en práctica, para generar ingresos y poder vivir cómodamente. Y luego lo vas... Y que no se vuelva un trabajo, ¿no? Que sea algo de tu... Que sea algo que disfrutas y que como consecuencia de que lo estás disfrutando, estás recibiendo un ingreso. Claro. O puedes recibir... A ver si incluso cuando lo disfrutes, y luego el tema de la cobranza es complicado. Pero bueno, ahí hay que hacer otra estrategia. Pero bueno, si eso lo juntas y después lo pones... Ahí viene la parte de la visualización. Hay estudios que te dicen... no me acuerdo el porcentaje, porque en este momento no lo traigo en la mente, pero hay un porcentaje relativamente significativo de la diferencia entre la gente que piensa lo que quiere hacer y la gente que piensa lo que quiere hacer, lo escribe, lo ve y lo visualiza. Lo lee, perdóname, y lo visualiza. Son 3 pasos diferentes. Okay. ¿Por qué? Porque a nivel de neurociencias, los circuitos neuronales que utilizas para imaginar son unos. Los circuitos neuronales que utilizas para escribir son otros.
Y los circuitos neuronales que necesitas para imaginar y visualizar el paso a paso de cómo lo harías son otros. Entonces se vuelve un proceso de aprendizaje para que al otro día cuando te despiertas ya prácticamente sabes cómo hacerlo. Sí. Mientras que si nunca lo visualizaste, nunca lo leíste, es mucho menos probable que lo logres. Okay. Eso está comprobado. Y bueno, regresando, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, lo pones por escrito. O sea, voy a poner mi despacho de asesoría jurídica o económica o financiera, o voy a ser el mejor chef, porque me encanta hacer postres, o voy a ser, no sé, lo que quieras, el mejor comunicador, o voy a traer a los speakers más chipocludos. ¿Qué tengo que hacer? Pues conectarme, ¿no? Tengo que estar, me tengo que meter, por ejemplo, en el círculo tal. Identifico los círculos en donde tengo que mover y tengo que hacer presencia. Por ejemplo, ¿no? En el caso de un comunicador, poniendo el ejemplo, ¿no? Y puedo ser el mejor comunicador. O sea, ok, ya lo soñé, ya lo visualicé, veo que incluso tiene manera de ser monetizado, o sea, tiene manera de capitalizarse. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer el primer año? En mi primer año, ¿qué tengo que terminar teniendo efectivo al final del primer año? No, pues esto. Pues para eso, ¿qué tengo que hacer cada mes? Ah, pues este mes me toca meterme a clases de comunicación y dicción, ¿no? Aunque me tengan que poner el lapicito en la boca, que a mí me lo tienen que hacer. Es como que... muy rápido. No, al final del día es que hay que, esas debilidades que a lo mejor uno tiene, volver a las fortalezas, ¿no? Claro, entonces las escribes, ¿no? Exacto, ya detecté mis debilidades. Estas debilidades, entonces tengo que hacerlo. Y aparte de esta debilidad, la fortaleza, pero estratégicamente. ¿Por qué estratégicamente? Porque tiene que abonar al objetivo que tengo dentro de un año. Claro. Porque ese objetivo que tengo dentro de un año es parte del objetivo que tengo para dentro de 3 años. Y es parte del objetivo que tengo para dentro de 5 años. Pero cuando ya lo puse por escrito, yo uso blogcitos de Office, puedo decir las marcas, ¿verdad? Office Depot de los amarillos, en donde hago mis esquemitas y digo, pues en este año tengo que... Y no siempre salen las cosas. O sea, pues no, o sea, también hay que enfrentarlo. No siempre salen las cosas. Y a veces, ¿cómo se dice esto? El plan que traías para este mes, puta, no manches, ya se llevó 2. Pero hay que estar haciéndolo. Y no porque sea un sacrificio, es porque tienes el objetivo claro. Y luego los estudiantes me preguntan, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa si a la mitad del camino pues ya me dio flojera, ¿no? Probablemente es que cuando elegiste tu pasión, no era tu pasión. Okay. Porque si realmente era tu pasión, difícilmente vas a cansar. Oye, me surgió una pregunta que bueno, hace un momento la quería hacer. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tú tuviste en esta pasantía en el Congreso de Estados Unidos? Que no hay límites. Que no hay límites. Que no hay límites, que los límites se los pones tú. Que si yo quería ir a Washington a ver cómo funcionaba el gobierno en Estados Unidos, porque es un gobierno que a mí se me hace que, sin ser el mejor gobierno del mundo, al menos en épocas de cuando a mí me tocó estar ahí, en épocas de Bill Clinton, tenía su chiste, ¿no? ¿Te tocó esta Mónica? No, a mí no me tocó. Bueno, digo, te tocó estar conviviendo con ella. ¿No? Créeme que no, ¿eh? Yo creo que había una fila que estaba formada, pero yo no. Pero dicen que el presidente sí. Bueno, independientemente, sí me tocó, es el momento. ¿El momento tocó? Sí, me tocó. ¿Y fue una locura o qué? Sí, había mucho nerviosismo, pero al final del día la verdad es que el presidente Clinton se la supo sacar como maestro. O sea, al final del día, en el siguiente periodo de elecciones, ganó más sitios en el Congreso. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste? La estrategia de cómo salir. De todo. No. Aprendes a que dices que quiero estar ahí. Okay. Y voy a hacerlo. Porque el límite soy yo. Y yo quiero entender cómo funciona el proceso legislativo americano. Ya entendí cómo funciona el proceso legislativo mexicano, más o menos. Quiero entender cómo funciona el proceso legislativo americano. Pues voy a estar en el Congreso un semestre observando, yendo a lo que le llaman hearings, ¿no? Las comparecencias de los funcionarios federales ante los comités del propio Congreso, un poquito como funciona también en México funciona muy similar allá. Cómo funciona todo el proceso legislativo, cómo se discute, quería yo aprender eso. Entonces dije, voy a un país en donde eso para mí sea una buena referencia. No es la mejor, pero es una buena referencia, al menos una buena referencia para México, yo creo que sí. Entonces dices, ¿qué es lo que aprendiste? Pues que no hay límites. Oye, yo tenía ganas de
ser guía de turistas de los, literal, pues de los visitantes de fuera al Capitolio, ¿no? Al Congreso, a los edificios de los congresistas, de los senadores, a la Suprema Corte, etcétera. Pues yo quería hacer, dije, está padre, ¿no? Pues conocer todo está padre, ¿no? Pues si me lo quiero aprender de memoria, quiero incluso mostrárselos a la gente que vino. Pues le dije a mi congresista que si me podía integrar en el equipo de guía de turistas, ¿no? Y pues ya cuando llegaba de repente alguna visita importante, pues me decía, oye, Javier, ¿te lo llevas de tour? Vale, va. Entonces, por abajo de los edificios de diputados de Estados Unidos, que está, digamos, de derecho, en medio está el Capitolio, hay túneles con trenecitos. Entonces, subes a los turistas, o sea, ya sabes, llevas tu gafete oficial y todo, te lo checa, ¿no? Y subes a los turistas, tú eres responsable de los turistas, y vas explicándoles por qué edificio estamos pasando, te bajas del edificio, subes, ves los pasillos donde están las oficinas de los congresistas, sigues al siguiente edificio, luego llegas hasta el Capitolio, llegas hasta donde estaba, digamos, donde en algún momento fue la Cámara, sí, la Cámara también se discutía la ley hace muchísimos años, y les explicas la acústica, les explicas la ubicación, y si me dieron ganas de hacerlo y lo hice. Y así, o sea, aprendes a que el límite eres tú. Ahora, también, no, o sea, no voy a decir, no hay límites, yo mañana quiero ir a Marte, pues no, o sea, hay que ser realistas. Hay que ser realistas, ¿no? Seguro, aunque me visualice en Marte mañana, no va a pasar, ¿no? Pero dentro de lo que dices, sí podría ser factible, ¿por qué no? Va, chale. ¿Y tu peor experiencia en el Congreso? ¿Hay discriminación con los mexicanos o no? Mira, yo creo que hoy el escenario es muy diferente, porque a mí, como te comentaba, me tocó en la época de Bill Clinton, había mucho más apertura a diferentes razas, ¿no? O sea, pues yo era un mexicano, y pues para que me aceptaran ahí de guía de turistas y de tomar las llamadas de los representados o de los ciudadanos de New Jersey, en este caso, que era el diputado, y resolver esos problemas o canalizarlos con el experto, etcétera, pues yo tenía, digamos, ese privilegio, vale la expresión. Nunca me discriminaron. Hoy creo que la polarización y el tema ya como de antimigrantes por el gobierno actual de Estados Unidos, como que sí se ha exacerbado, ¿no? Okay. Hoy o sea, a mí no me tocó responder a tu pregunta, pero hoy yo creo que no sé. Es más, hoy si yo quisiera ir a Estados Unidos a trabajar como lo hice en su momento en el Congreso, no creo que hubiera manera. O sea, por el tema como está de caliente en la parte de migración. Okay. O sea, las restricciones de visas y todo ese tipo de cosas, no sería el momento. O sea, ahí también hay que ser realistas, como comentamos hace un ratito. O sea, si hoy digo, oye, bueno, si tuviera la edad para hacerlo, ahorita no tengo la edad para hacerlo, para todo hay una edad. Si tuviera la edad para hacerlo y diría, oye... Pues no, que no hay límites. No, pero hay también temas físicos, ¿no? O sea, a mi edad no puedo priorizar querer ser guía de turistas en el Congreso. Claro. O sea, tengo otras prioridades. Sí. ¿No? O sea, tengo que ganar dinero, tengo que tener objetivos, porque mis 55, bueno, tengo 51, pero van a llegar pronto, ¿no? Y las capacidades que ahorita tengo, pues a lo mejor a los 60 no van a ser tan brillantes, tan fuertes o potentes, tan brillantes como a lo mejor ahorita, bendito Dios, tengo, ¿no? O sea, eso se acaba. Sí. Entonces, pues no me voy al Congreso ahorita a trabajar. Oye, yo aquí también te decía hace un momento que yo quería hacerte una pregunta con este nuevo fenómeno y cómo lo ve el tema desde el punto de vista de la economía. Este fenómeno de los nómadas digitales, que hoy en día hay, como tú decías, americanos, hindús, austriacos, españoles, y que están inundando la Ciudad de México y que están desplazando a gente que vivía en esas zonas de La Condesa, la Condesa, Roma Norte, por ejemplo, sí. Roma Norte, ¿Cómo está afectando? Mismo Polanco. Polanco, igual, Polanco. Súper cosmopolita, o sea, uno camina por Mazarik y pues... Que ya cambiaron, ya bueno, hubo una inflación, no sé si esté bien dicho, en los precios. Tipo de inflación, como local, ¿no? Por así decirlo. Local, sí, en las rentas, en los restaurantes. ¿Cómo afecta eso en la economía de México? Mira, a nivel, ese es un problema un poquito más de micro que de macro. Okay. O sea, es de microeconomía. Es un tema de teoría del consumidor, donde tenemos una aparente falla de mercado.
Resulta que, pues, derivado de procesos migratorios y de que los activos, híjole, a ver, voy a tratar de ser súper sencillo, me refiero técnicamente. Los activos se aprecian, se atraen más en donde más apreciados son. Si en México hay un efecto dominó de redes colaborativas, donde dado que se suman los hindúes, más los gringos, más los tecnológicos, más los hipsters, más crean valor mucho mayor que el que crearían por separado, pues tienden a juntarse, porque les va a ir bien al final del día a nivel individual, ¿no? Entonces se juntan porque su activo tiende a pagarse más espacialmente en ese lugar. Entonces, por espacio, ahí me conviene porque a mí me pagan mejor. Y ahí gano una lana. O sea, esos puestos a lo mejor están en sus home office o lo que tú quieras, pero se pueden desplazar, se pueden ir a... cuando estaba muy de moda todo el tema del levantamiento de capital con inversionistas ángeles y eso, en la Condesa, por ejemplo, siempre había el cafecito de acá en donde estaban los intelectuales del tema del levantamiento de capital de startups y el otro cafecito donde estaban los intelectuales del levantamiento de capital ¿cómo se llama esto? Un poco más avanzadas, por decirlo así, ¿no? Y así como que había... Entonces como que se juntan las mentes brillantes, por decirlo así, ¿no? Y cobran mucho, porque son pocas. Cobran mucho porque saben levantar capital, porque saben el tema digital, porque saben hacer programación e inteligencia artificial. Les pagan un chorro. Entonces hacen comunidades de cerebritos, valga la expresión, y son capaces de pagar rentas de, no sé, mensualmente 100,000 pesos, 150,000 pesos. Sí, son sueldos de 80, 120 Porque mil ganan pesos. una lanísima, ¿no? Pero eso, ¿cómo afecta a la economía de México? A la economía a nivel, digamos, macro en México, pues cuanto mejor ganen esos cuates, más derrama económica ocasionan, generan a su alrededor, y eso es bueno. Eso está bien. O sea, que ganen mucha lana y que Siemens y que todas las ¿cómo se llama esto? Empresas gringas, todo el Silicon Valley se venga en lo que tiene que ver con atención al Capítulo México. ¿Sí? Se venga a la Condesa y se venga a la Roma y se venga a Polanco y ¿cómo se llama esto? Y haga comunidades de intelectuales acá, pues lo único que hace es generar flujo de dinero, porque esos hindúes ganan, sí, 200, 300 mil, 500 mil pesos a lo mejor al mes, neta. Y pues obviamente pues van a ir a comer a un restaurante y van a dejar una buena propina. Y entonces ese mesero que tiene una buena propina, pues hace un efecto multiplicador en la economía. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Ahora, desplaza a todo una ahí voy generación de mexicanos, trabajadores, y que ahí afecta la economía, ¿o no? A ver, afecta a nivel social la capacidad de cierto sector de acceder a bienes y servicios que antes sí accedía y ahora no puede acceder, como una vivienda en la Condesa. Antes sí podías, ahora no puedes, porque ahora el que paga más es el que la va a tener, porque aparte como es un bien finito, y vuelvo a lo mismo, hay más bienes en circulación capaces de pagar ese bien finito, pues se sube, es la inflación también, es una inflación local, es un efecto inflacionario local. Entonces se inflan los precios de las viviendas a manera local. De las viviendas, de los restaurantes, de todo el entretenimiento, de todo. Ese fenómeno se ha denominado gentrificación. Por eso es que ha venido todas esas manifestaciones y últimamente, en los últimos meses en la Ciudad de México, contra la gentrificación. Porque efectivamente, a nivel social, sí ocasionó un problema. Porque si antes yo, como una persona de a pie, que no gana arriba de 50,000, 100,000, 200,000 pesos, pues evidentemente no puede pagar esas rentas, que otros ya llegaron a poder pagar. Por tanto, el mercado de los oferentes pues se sube. Y yo me desplazo. Yo que soy de a pie, me desplazo, ¿no? Entonces, socialmente me afecta. Económicamente también, bueno, sí, porque ahora tengo que pagar más autobús, ahora tengo que pagar más metros, lo que tú quieras. A nivel, y respondiendo a tu pregunta, a nivel economía mexicana, ¿le hace bien? Le hace muy bien. O sea, porque ocasiona derrama económica. Ahora, entonces, Javier Cobos, eres un neoliberal. Porque estás poniendo por encima de los intereses sociales y las vidas y los sentimientos de los desplazados el crecimiento económico. Pues sí, en ese sentido sí soy neoliberal. Pero ciertamente genera mucho más crecimiento económico que si no estuvieran. Okay. Uno. Eso cuando ocasiona, ¿cómo te puedo decir? Perjuicios sociales,
derivados de la operación regular y libre del mercado, cuando ocasiona perjuicios, se llaman fallas de mercado. Eso se podría catalogar como una falla de mercado, porque resulta que la gente que antes tenía acceso a ciertos bienes y servicios como vivienda, restaurantes, etcétera, ya no los tiene, derivado de que el mercado se equilibró en unos niveles de precios superiores a los que ellos podían pagar. Por eso un nuevo equilibrio, pero simplemente el mercado está funcionando. El neoliberal te va a decir, está bien, o sea, laissez-faire, ¿no? Déjelo pasar, ¿no? O sea, como decía desde Adam Smith, ¿no? El mercado, la mano invisible, las fuerzas del mercado son las que operan. A nivel neoliberal, tecnócrata, como ahora les llaman de manera peyorativa, es positivo. Sin embargo, es una falla de mercado el hecho de que esté desplazando a personas que antes tenían ese acceso ya no lo tienen. Eso le llaman gentrificación y por eso ha habido una serie de gentrificación. Y por eso es que ha habido una serie de protestas en contra de ese fenómeno, pues que sí les afecta. Pero a ver, económicamente... Sí le conviene al país. Sí le conviene al país. Ahora, a fin de poder ser un poco más, ¿cómo te puedo decir? Empáticos con la sociedad, empáticos con las personas que han sido efectivamente desplazadas de los accesos que antes tenían, que ahora no tienen. Sí. Están fuera, ya empezaron a estar fuera de sus capacidades. Vienen políticas públicas que, en términos de regulación, se podría, valga la expresión, intervenir las fuerzas del mercado. Por ejemplo, hace no mucho, tendrá por 1 o 2 semanas, toma 2 semanas, creo, una funcionaria pública de alto nivel en México dijo que pues estaría promoviendo o proponiendo un sistema de control de precios. Ese es un tipo de regulación. Pero ese es, un sistema de control de precios es intervenir en las fuerzas de mercado. Entonces, normalmente cuando tú intervienes en las fuerzas de mercado, ocasiona ciertas ineficiencias en el mercado. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Y es un ejemplo súper, en la gentrificación. Si tú estás como político diciendo, no, hay que ser más empático con la gente que ha sido desplazada. No estoy en contra de eso. Pero si tu medida es control de precios, ¿a qué me refiero con control de precios? Y se ha hecho en muchos otros países, en ciudades cosmopolitas. Y se ha hecho de una u otra manera exitosamente, ¿no? Sí. Hagamos contratos de arrendamiento que tengan precios tope por metro cuadrado, de manera que no se disparen de esa manera las rentas y entonces otros sectores de la sociedad tengan acceso a rentar ahí. Pero si metes mano en el mercado y sigue habiendo esas personas, nómadas digitales, como bien los llamas, dispuestos a pagar 30, 40% arriba de lo que dice en el contrato, pues va a haber por ahí como que un mercado negro, que el contrato oficial es por regulación, en donde hay el precio tope, que el metro cuadrado no puede rentarse en más de tanto, pero no deja de haber aquel que sí lo puede pagar. Dice, no te preocupes, tenemos un contrato alternativo donde te pago la diferencia. Claro. Pero ¿qué va a pasar el día que tengamos una disputa legal? ¿Cuál contrato va a operar? Pues el que está vigente, ¿no? Pues el que es oficial, Sí. Pero no obedece a los intereses del que está pagando más, porque el otro va a decir, oye, no, pues yo te pago tanto más. No, aquí sí tanto menos. Ah, claro. ¿Cuál va a operar? Pues el oficial, pero el oficial no ¿cómo se llama esto? No necesariamente va a estar acorde con los intereses de las partes. Claro. Entonces, el generar un mercado negro alterno tiene sus costos. Entonces, la implementación de políticas de controles de precios, como se propuso por parte de Clara Brugada, no es descabellado. O sea, es empático con la gente que ha sido desplazada, que tenía, insisto, la capacidad de renta o compra de bienes y servicios, restaurantes, como tú lo comentas, cafeterías, etcétera, que están ahora por los cielos, ¿no? Es más, ya es en dólares, ya no cobran en pesos. En muchos lugares es en dólares, sí, claro. Y, bueno, eso también ya ¿cómo se llama eso? Sí, o sea, ya no. Ya se vuelve ya no te sientes grotesco en para México. la gente. Sí, ya se puede volver incluso como, sí, grotesco, como, no sé si le puedo llamar denigrante, pero insultante para ciertas personas que dicen, caramba, estamos en México, ¿cómo es posible que ahora, igual me aceptan dólares que pesos? O más bien ya me están pidiendo dólares, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, o sea, socialmente sí es un problemilla.
Económicamente es el mercado el que está funcionando. Pero si tú, por arreglar el problema social, alteras los niveles naturales de alcances de precios en el mercado, corres el riesgo, no necesariamente, pero corres el riesgo, Ángel, de generar un mercado alterno de contratos de arrendamiento. Claro. E insisto, hay desde el punto de vista de derecho, ¿no? Digo, como te he platicado antes, digo, el derecho también me apasiona. Desde el punto de vista de derecho, yo quiero ver qué pase con un litigio en donde hay un contrato de arrendamiento que hay incumplimientos. ¿A cuál es caso? ¿Al oficial o al extraoficial? Porque es lo que ha pasado. Sí. Entonces, aguas con ese tipo de regulaciones. Un poquito a eso me refiero con el tema de cuando estoy yo en medios de comunicación o escribo eso. Eso es lo que les trato de explicar. A ver, no satanicen a Clara Brugada porque dice que control de precios entonces es igual a socialismo. No necesariamente. Tiene un fundamento y tiene cierta lógica. Pero espérate, Clara, tiene también repercusiones. Sí. Aguas. O sea, No, está muy bien. Qué bueno que pregunté. Está interesante. Oye, y bueno, ya casi estamos por terminar, pero me gustaría también hablar del tema de estas ciudades inteligentes que van más allá de tener internet en los parques. oye, ¿qué tal, no? Hay alcaldes que dicen, ya mi ciudad es inteligente porque ya le puse internet en el parque, Sí. en el Zócalo. Sí, pues sí pasa. No, bueno, tema de ciudades inteligentes. Bueno, en un momento de mi vida no hace mucho, muy cerca de la pandemia, me tocó estar trabajando precisamente el tema de cambio climático y ciudades inteligentes. Son temas a veces un poquito no tan conocidos, tan familiares para la gente. Sí. Todo el tema de cambio climático es un tema que nos echaremos otro programa Otro programa completito. Sí. Tema de cambio climático. Y en ese momento yo estaba a cargo de la dirección de cambio climático y ciudades inteligentes. Lo que tiene que ver con ciudades inteligentes es decir, cuáles son las estrategias para que podamos, a través de la tecnología, facilitar la convivencia social. Desde hacer una sincronización dinámica de la semaforización, por ejemplo, desde interconectar el geolocalizador de tu coche con la ciudad para que te guíe por caminos con menos tráfico. En fin, todos los medios que a través de la tecnología te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Eso es procurar, digamos, tú como alcalde de tu ciudad, procurar medios para hacer ciudades más inteligentes. Al final del día, cuando tienes ciudades más inteligentes, pues vas a perder menos tiempo en transporte, seguramente. Vas a tener menos riesgos de choques, probablemente. Vas a tener menos riesgos de robos, probablemente. Vas a tener menos riesgos de caer en un ya no digo bache, en un cráter. En fin. En una solve. En una solve. Vas a tener menos riesgo de tener que llevar remos en tu coche por si las coladeras no son capaces de absorber el agua, que ahora por el cambio climático se ha exacerbado los niveles vamos a decirlo en términos muy sencillos, las caídas de lluvias torrenciales que antes no eran típicas en México, ¿no? Los efectos de cambio climático. Bueno, en la parte de ciudades inteligentes, cómo a través de la tecnología puedes tú ir resolviendo esos problemas como se llama en la parte de cambio climático, con estrategias de adaptación al cambio climático. Algunas estrategias de adaptación al cambio climático tienen que ver con hacer ciudades inteligentes o ciudades ecológicamente amigables, ¿no? O sea, cuando ya los departamentos ya los orientas de modo que la insolación sea máxima en las habitaciones que quieres tener más calientitas y mínima en las que quieres tener más frescas. Que corra mucho más el viento, que necesites prender menos la luz, que gastes menos electricidad. Como alguien decía por ahí, ¿no? Pues si quieres pagar menos luz, pues consume menos luz. Bueno, algo parecido a eso. Oye, ya para terminar, y está muy interesante. ¿Consideras que Puebla es una ciudad inteligente? Mira, Obviamente desde el punto de vista ciudadano. Creo que se ha querido posicionar como una ciudad inteligente. Híjole, ahí, Ángel, tenemos que pensar con respecto a qué ciudades, ¿no? Ahí todo es como muy relativo, ¿no? Yo creo que sí hemos avanzado en cuanto a que, bueno, se han tomado ciertas medidas para promover que haya mucho más medios tecnológicos para el ciudadano de a pie, sí, pero de que para ya ser una ciudad inteligente, pues, o sea, si te vas a Japón y ves lo que vas ahí, si vas a Shanghái y ves lo que hay ahí, pues te regresas a México y dices, no, creo que no. Pero bueno, es por eso que digo, depende del contexto, ¿no? Claro. De que hemos venido, pues digo, mejorando de a poquitos, pues sí, ¿no? Pero, híjole,
o sea, la tecnología, la implementación de medios de tecnología a las ciudades es tan rápido que ponerse al día, híjole, no es sencillo ni siquiera en las ciudades sofisticadas, ¿no? O sea, el mismo Nueva York, ¿no? O sea todos los medios de Smart Cities en Nueva York, pues, o sea, tú dirías, oye, es la potencia más grande del mundo y o sea, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo y Nueva York es una ciudad importantísima en la potencia más grande del mundo, pues debería de súper tupirse a las ciudades sofisticadas en China, ¿no? Y dices, pues de repente te volteas y dices, no manches, en Nueva York no veo lo que estoy viendo en Shanghái, ¿no? O sea, como que en términos de ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahora imagínate México, pues que estamos sobreviviendo con el tema de que pues, todavía tengamos organismos constitucionales autónomos, pues creo que tenemos preocupaciones más gruesas. Hay mucho trabajo por eso. ¿Qué te digo? No, pues la verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos su tiempo, compartirnos. Oye, ¿tienes redes sociales? Sí, con muchísimo gusto. En un momento te las paso porque ahorita no me acuerdo cuál. Okay. Pero está mi TikTok, seguramente es @JavierCobos1974 o JavierCobos74 y te la paso bien porque sí. Ahí sí me agarraste de curva. Igual, también tengo una de Instagram que también es @JavierCobos, también creo que es 1974, pero obviamente te la corroboro. LinkedIn. Igual, me googlean como Javier Cobos o también si quieren leer los artículos, la verdad es que digo, ya llevo como 3 años escribiendo semanalmente en un periódico digital que pues, tiene una circulación interesante dentro de la región de México, Puebla, Veracruz. Ahí publico semanalmente, ahí igual pueden googlearme Javier Cobos Fernández, e-consulta, por ejemplo, y ahí salen todos los artículos. Creo que sale mi nombre y creo que si le picas, creo que ya salen todos los artículos. Y ahí me pueden seguir, leer y en un ratito te paso mis redes. Órale. Y ya las pones en la edición, ¿te parece? Sí, no. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hombre. Gracias por tu tiempo nuevamente. El gusto es mío, el honor es mío. A Mentes Excepcionales. No, hombre, Ángel, te vas muy, muy agradecido contigo y con tu equipo. Gracias también a Memo del Castillo que me hizo favor de invitar. Sí. Colega, amigo mutuo. Gracias a Memo del Castillo también. Gracias a ustedes, a todo su equipo, a todo yo pensé que era un estudio profesional esto, porque está padrísimo, está súper bien puesto. Y... Andamos al 20%, ¿eh? No quisimos sacar todo. ¡Wow! No, padrísimo, padrísimo. Felicidades y de veras, el agradecido soy yo y el honor es mío.